Ha llegado el momento de presentarte este pequeño espacio de reflexión. Lo metemos de lleno en el espacio La Vida de. La semana pasada hablábamos del Evangelio de Lucas, continuamos con este Evangelio. Y a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio nos han hecho un pequeño aporte y quieren que hoy hablemos de la pesca milagrosa. Nos está escuchando Brandon ahora mismo desde Colombia, fiel oyente al programa, este espacio a través de la cuenta oficial de 30 más 30 en YouTube, y nos ha enviado una pequeña reflexión sobre la pesca milagrosa. Las dificultades en nuestra vida pueden producir desánimo. Son nuestras palabras las que expresan la condición del corazón. Estaba pescando de noche. Muchos nos podemos preguntar qué hacía Pedro pescando de noche, ¿no? Porque de noche los peces pues se acercan a la superficie, esa puede ser una de las respuestas. Pero en esa mañana, después de pescar toda la noche, no habían pescado nada, no tenían nada. Lucas capítulo 5 versos del 4 al 11 habla sobre la pesca milagrosa. Cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Me gusta la respuesta de Pedro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sinceramente, creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué me va a decir este Jesús, este carpintero? Él es carpintero, yo soy pescador, yo sé más de mi oficio, él no. ¿Qué me va a decir a mí? Por ejemplo, nosotros hubiéramos dicho: yo sé a qué horas es la pesca, sé cuándo salen los peces. ¿Tú qué me vas a decir a mí, Jesús? Estamos cansados para intentarlo de nuevo. Aquí se puede ver que Pedro está pasando por un tiempo desfavorable. Ha sido una noche de trabajo, ha sido difícil, sin resultados, está cansado y seguramente no lleva nada para su familia. Pero esa mañana Jesús llega justo a tiempo, llega al lugar donde están las barcas. Estaban los pescadores lavando las redes y entra la barca de Simón. Y no era una coincidencia, desde allí enseñaba a la multitud. Pero Pedro estaba desanimado, estaba cansado y encima los resultados no acompañaban. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Sin embargo, en medio de la adversidad, el Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro y usa su palabra para activar en nosotros la fe. Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir de manera diferente nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Jesús ha estado enseñando y uno de los oyentes era Pedro, quizás el que estaba más cerca de la barca con Jesús. Jesús le dijo: boga mar adentro, parafraseando, no te quedes aquí, y vamos nuevamente. ¿Cuál era la diferencia? Si de allí estaban viniendo. ¿Era la misma barca? ¿Estaban en el mismo lago? ¿Tenían las mismas redes? ¿Tenían los mismos pescadores? La diferencia es que ahora Jesús estaba con ellos en la barca. Fue esto lo que hizo de aquella labor una pesca milagrosa. Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para mostrar su poder. Encerraron gran cantidad de peces. Pedro era pescador, tenía la experiencia, tenía las capacidades, tenía el talento, pero el único todopoderoso era Dios, y Dios estaba con ellos. En esta historia vemos cómo Jesús transforma, restaura los sueños, por decirlo de alguna manera. El poder de Dios impacta el corazón de Pedro. Produce un cambio profundo. La Biblia nos dice: cuando terminó dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes. Respondiendo Simón dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ante esta pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas ante el Señor reconociendo su condición de pecador. El poder de Dios nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a conocer nuestra condición, nuestra necesidad. Y ahí está la actitud de Pedro. Reconoce su necesidad de Dios, su necesidad.
El Señor Jesús transforma nuestra visión de vida, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo menciona Lucas capítulo 5, versos del 10 al 11. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea. Estaba dedicado completamente a su oficio. Y seguramente su padre fue un pescador toda la vida y Pedro tenía la misma visión. Pero un día llegó Jesús y la vida de Pedro fue radicalmente transformada y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras: Pedro, hasta aquí has llegado este periodo de tu vida. Este ciclo se ha cerrado, ha terminado. Hoy comienzas uno nuevo, un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres y recibe la más grande profesión, el más grande oficio. El mismo de Jesús es el de llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Pedro pasa de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la revelación del Espíritu Santo, del anonimato a ser el líder del avivamiento en Jerusalén. Llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. Fíjate cómo son las cosas, del vulgo y sin letras a ser el escritor de 2 epístolas de la Biblia, primera y segunda de Pedro. Es lo que Dios puede hacer cuando el corazón humano se dispone en sus manos. La reflexión final es que es necesario acercarnos a Dios con sencillez y con confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el poder de Dios que nos convence y nos redarguye, que nos transforma en la medida que lo dejamos actuar. Eso sí, para que Dios actúe, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Eso es importante. Ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos a Jesús. Y es lo que hemos mencionado en esta historia, la pesca milagrosa. Si tú quieres aportarnos alguna reflexión, envíanos un WhatsApp o un comentario al canal de YouTube 30 más 30 Radio. Radio Solidaria, una radio comprometida.